¿Y si lo que llamas trauma es en realidad una herida que busca ser escuchada? Hay algo profundamente íntimo en el dolor que cargamos en silencio, algo que exige paso, que susurra en momentos de pausa, que grita en las primeras horas de la mañana cuando el mundo se queda en silencio. El trauma no es solo lo que sucedió, es el eco que perdura, la huella invisible que moldea nuestros pasos, nuestros miedos, nuestra forma de amarnos y protegernos. La sanación emocional es posible sin medicación. Esto no niega la importancia de la atención médica, sino que invita a mirar más allá de lo prescrito, de lo diagnosticado. Es un llamado a encontrar en el silencio, en la profunda autoescucha, las semillas de la propia transformación. Porque lo que más duele del dolor no es su intensidad, sino su invisibilidad. La sensación de cargar con algo que nadie ve, nadie entiende, nadie puede alcanzar. Carl Jung nos enseñó que el inconsciente habla cuando la consciencia calla. Que en lo profundo de la psique existe una sabiduría ancestral capaz de guiarnos a través de la oscuridad. El trauma, desde esta perspectiva, no es solo una herida, es un lenguaje, una forma que el alma ha encontrado para preservar algo importante, para proteger algo sagrado, para señalar dónde la vida se interrumpió y dónde debe reanudarse. El trauma es silencioso, persistente, a menudo invisible para los demás. Se esconde en las tensiones del cuerpo, en reacciones desproporcionadas, en los patrones que repetimos sin comprender. Habita el espacio entre quién eras y en quién tuviste que convertirte para sobrevivir. Es el fantasma de una versión de ti atrapada en el momento en que todo cambió, esperando ser rescatada, esperando ser comprendida. Hay una gran diferencia entre sobrevivir y vivir. Muchos hemos aprendido el arte de la supervivencia, creamos mecanismos, desarrollamos estrategias, construimos muros y puentes. Pero sobrevivir es un estado transitorio, una pausa necesaria antes del verdadero avance hacia la vida. Vivir requiere la valentía de sentir, de estar presente, de habitar plenamente el propio cuerpo y la propia historia. La invitación que te hago no es una fórmula mágica. No es una promesa de que el dolor desaparecerá por arte de magia, ni de que observar durante unos minutos será suficiente para que todo se transforme. En realidad, es una invitación más profunda: dejar de huir, dejar de medicar solo los síntomas, permitirte escuchar lo que la herida tiene que decir, aunque su voz sea áspera, aunque sus palabras duelan. Sanar no se trata de borrar lo sucedido, se trata de transformar lo que queda. Se trata de permitir que la herida se convierta en una puerta, que la cicatriz se convierta en un mapa, que el dolor se convierta en un puente hacia una versión más completa de uno mismo. Porque hay algo sagrado en el proceso de rehacerse, algo que honra tanto lo roto como lo que están haciendo. Tú, que has llegado hasta aquí, llevas una historia, llevas cicatrices, llevas recuerdos que quizá aún duelen al tocarlos, pero también llevas, aunque no lo sepas, una capacidad innata para sanar. Una sabiduría silenciosa que sabe transformar las cenizas en tierra fértil. Esto no es solo un video, es un espacio de escucha para quienes están cansados de sobrevivir y finalmente quieren empezar a vivir. Lo que descubrirás en las siguientes secciones no son soluciones rápidas ni instantáneas, son invitaciones a profundizar, a una forma de ver el trauma no como una sentencia, sino como una llamada. Una llamada a reencontrarte contigo mismo, a recuperar partes de ti que perdiste en el camino, a reconectar con la vida que late, incluso bajo el dolor. Porque si algo he aprendido, es esto: la sanación es posible, no la que borra, sino la que integra, no la que olvida, sino la que transforma, no la que niega lo que fue, sino la que permite lo que puede ser. Y todo comienza con un acto simple y revolucionario: dejar de luchar contra uno mismo y empezar a escuchar lo que el alma tiene que decir. Antes de profundizar en nuestro contenido, quiero agradecerles a todos los que siguen nuestro canal. Sabemos que la vida puede ser intensa, dolorosa y confusa, y precisamente por eso estamos aquí.
Siempre nos esforzamos por ofrecerles videos terapéuticos, contenido que no solo informa, sino que también les llega al alma, que les habla directamente a esa parte de ustedes que a veces se siente perdida, incomprendida o sola en este viaje de autodescubrimiento. Nuestra misión va más allá de simplemente crear contenido. Se trata de crear un espacio seguro donde puedas reconocerte, donde tu dolor sea visto y comprendido, donde tus transformaciones sean celebradas. Cada video que producimos está cuidadosamente elaborado, con la intención de llegar a ti justo cuando necesitas escuchar estas palabras. Y esto solo es posible porque estás aquí, porque compartes tus experiencias, tu dolor y tus descubrimientos con nosotros. Es sorprendente cómo este canal se ha convertido en un punto de encuentro para almas que buscan algo más profundo en la vida. Ya hemos recibido mensajes de gente de prácticamente todas partes. Tenemos suscriptores de México, España, Argentina e incluso Estados Unidos, donde estas reflexiones han resonado en corazones que buscan comprensión y sanación. Comenta a continuación desde qué ciudad o país nos sigues. Queremos saber dónde estás en este viaje, porque cada lugar representa una historia, una vida, un alma que decidió pausar unos minutos de su día para conectarse con algo más profundo. Y ahora vamos a sumergirnos juntos en el contenido de hoy, en una reflexión que puede cambiar la forma en que ves los momentos más difíciles de tu vida. El primer paso para comprender el trauma es disipar una ilusión que nuestras mentes insisten en crear. La idea de que el trauma es el evento, que es lo que sucedió, que es ese momento específico donde todo se derrumbó, donde el dolor se instaló, donde la vida tomó un rumbo que no elegiste. Pero el trauma no es lo que sucedió. El trauma es lo que permanece. Es la marca invisible que perdura mucho después de que el evento haya pasado. Hay una diferencia fundamental entre un hecho y un impacto. Un hecho ocurre, termina y se convierte en pasado. El impacto permanece, se ramifica y se convierte en presente. Un hecho tiene fecha, lugar y circunstancias. El impacto tiene vida propia. Se manifiesta en reacciones que no comprendes, en miedos que no puedes explicar, en patrones que repites sin saber por qué. Es como si una parte de ti se hubiera quedado estancada en ese momento, mientras que el resto ha seguido adelante. El trauma es en esencia una interrupción del fluir natural de la vida, de la confianza básica en la existencia, de la sensación de seguridad en el mundo y en uno mismo. Es como si caminaras por un camino conocido y de repente te toparas con un bache que antes no estaba. Y no es solo el bache lo que se convierte en el problema, sino la forma en que caminas después, siempre alerta, siempre desconfiado, siempre preparado para el siguiente bache. Esta interrupción crea fragmentación. Partes de ti se congelan en el tiempo, estancadas en la edad en que se produjo la herida, reaccionando al mundo presente con los recursos y la comprensión de quién eras en ese momento. Por eso a veces te sorprendes con tus propias reacciones. Por eso a veces te sientes como un niño asustado por dentro, aunque por fuera seas un adulto competente. El cuerpo recuerda lo que la mente prefiere olvidar. Almacena en el tejido muscular, en la respiración, en la postura, en la forma de moverse por el mundo, todos los recuerdos indescriptibles. El cuerpo es honesto, de una manera que la mente no siempre puede ser. No miente sobre lo experimentado, no oculta lo sentido. Por eso a menudo el cuerpo enferma antes de que la mente comprenda que algo anda mal. La psique, a su vez, se repite. Intenta resolver en el presente lo que no pudo procesar en el pasado. Es como si hubiera un programa funcionando en segundo plano, buscando constantemente situaciones que reflejen el trauma original, en un intento inconsciente de tener un final diferente esta vez. Por eso te sientes atraído por personas que sufren de maneras familiares. Por eso repites dinámicas que racionalmente sabes que no te convienen. Y el alma se protege, se retrae, se encierra, crea capas y capas de protección.
Aprende que el mundo puede ser peligroso, que la gente puede herir, que confiar puede ser un error. Y esta protección, aunque necesaria en el momento del trauma, puede convertirse en una prisión cuando permanece allí mucho después de que el peligro haya pasado. Jung habló de la necesidad de integrar estas partes fragmentadas, de traer a la luz de la conciencia lo que se ha perdido en las sombras del tiempo. Porque mientras estas partes permanezcan desconectadas de la totalidad de tu personalidad, seguirán operando de forma autónoma, creando síntomas, repitiendo patrones y saboteando proyectos. La sanación comienza cuando comprendes que no tienes que cargar con el peso de ese momento para siempre, que lo sucedido no define quién eres, pero puede influir en quién te estás convirtiendo. Que el trauma no es una sentencia permanente, sino una invitación a una forma diferente de relacionarte contigo mismo y con la vida. Comprender que el trauma es lo que queda, no lo que sucedió, es liberador porque te devuelve el control sobre tu propia narrativa. No puedes cambiar lo que sucedió, pero sí puedes transformar lo que queda. No puedes borrar el pasado, pero sí puedes elegir qué tipo de presente construir con lo que queda. Y en esa elección, en esa posibilidad de transformación, reside toda esperanza de sanación. Una de las comprensiones más transformadoras del trauma es reconocer que no es un error sistémico, sino una respuesta inteligente a algo insoportable. La herida emocional que cargas hoy fue, en su momento, la mejor estrategia que tu psique encontró para preservar algo esencial dentro de ti. Fue una adaptación creativa ante lo imposible, una forma de proteger tu núcleo más vulnerable cuando el mundo se volvió demasiado amenazante. Considera la sabiduría primitiva del cuerpo. Cuando sufres una herida física, este crea inmediatamente una barrera protectora alrededor de la herida. Esta se hincha, duele al tacto y forma una costra para evitar daños mayores. Es un mecanismo de autoconservación perfecto. Algo similar ocurre con las heridas emocionales, solo que más sutil y complejo. Tu psique desarrolla mecanismos de protección que en ese momento eran absolutamente necesarios. Ese niño que aprendió a no llorar porque llorar solo provocaba más ira en el abusador, desarrolló una inteligencia emocional refinada, la capacidad de suprimir sus propias necesidades en favor de la seguridad. Ese adolescente que se volvió hipervigilante tras una traición, aprendió a leer señales de peligro microscópicas, desarrollando una percepción aguda de las intenciones ajenas. Estas son adaptaciones brillantes, estrategias de supervivencia que te han permitido llegar hasta aquí. El problema es que, con el tiempo, estas estrategias pueden volverse limitantes. Lo que te protegió ayer puede estar aprisionándote hoy. La armadura que te salvó en una situación peligrosa puede estar impidiéndote recibir amor en un entorno seguro. La hipervigilancia que te mantuvo con vida puede estar impidiéndote relajarte y confiar. Es como seguir usando ropa de invierno en verano. Ya no cumple su propósito original. Tu comportamiento actual es una extensión de estas antiguas adaptaciones. Esa dificultad para confiar, esa tendencia a sabotear las relaciones cuando se vuelven demasiado íntimas, esa compulsión por controlar, esa constante sensación de alerta. Todo tuvo sentido en algún momento. Fue una respuesta inteligente a circunstancias difíciles. Reconocer esto es crucial porque elimina la carga del autocastigo y la vergüenza. No es disfunción, es protección. Es importante comprender esta diferencia porque cambia por completo tu forma de relacionarte con tus propios patrones. Cuando comprendes que lo que te molesta hoy fue una vez tu salvación, desarrollas una relación más compasiva contigo mismo. En lugar de luchar contra estos mecanismos, puedes dialogar con ellos, agradecerles su servicio y explicarles con amabilidad que ahora es seguro experimentar con otras formas de estar en el mundo. Jung habló de la importancia de honrar estas adaptaciones antes de intentar transformarlas, porque al negar o condenar estas partes de uno mismo, fortalecen su resistencia. Al reconocerlas con gratitud, se vuelven más flexibles, más abiertas a la transformación.
Es como hablar con un guardaespaldas que hace un excelente trabajo, pero en un lugar donde ya no hay peligro. El niño herido que llevas dentro aún cree estar en ese contexto original. No sabe que has crecido, que has desarrollado recursos, que tienes opciones que antes no tenías. Por eso sigue operando con viejas estrategias. Sanar implica, en parte, actualizar a esta parte de ti sobre las condiciones actuales de tu vida. Es como mostrarle que ya no estás en ese lugar, en ese momento, en esa situación vulnerable. Esto no significa que abandones por completo estas adaptaciones. Algunas de ellas pueden seguir siendo útiles en contextos específicos, pero puedes elegir cuándo activarlas en lugar de que se activen automáticamente. Puedes usar tu capacidad de percibir el peligro cuando realmente lo hay, en lugar de vivir constantemente en estado de alerta. Puedes usar tu capacidad protectora cuando sea necesario, sin aislarte permanentemente del amor. La transformación comienza con el reconocimiento. Reconocer que no eres defectuoso, solo adaptado, que tu forma de funcionar en el mundo tenía sentido dentro de tu historia, que hay una inteligencia detrás de tus patrones, incluso cuando te causan sufrimiento hoy. A partir de este reconocimiento, puedes empezar a elegir conscientemente qué adaptaciones aún te sirven y cuáles ya han cumplido su propósito. Esta perspectiva transforma el trauma de una señal de debilidad en un testimonio de resiliencia, de evidencia de tu fragilidad a prueba de tu increíble fortaleza. Porque sobrevivir a lo que sobreviviste, adaptarte como lo hiciste, llegar hasta aquí con tu humanidad intacta, no es poca cosa. Es una forma de heroísmo silencioso que merece ser reconocido y honrado. Hay un lenguaje que tu cuerpo habla con fluidez, pero que quizá nunca hayas aprendido a comprender. Es el lenguaje de los síntomas, las tensiones y las molestias que parecen surgir de la nada y que la medicina convencional a veces clasifica como sin causa aparente. Pero siempre hay una causa, siempre hay una historia, siempre hay algo que decir, algo que no has encontrado las palabras para expresar. Ese insomnio que te ataca sin motivo aparente podría ser tu hipervigilancia interna, una parte de ti que aún no cree que sea seguro relajarse por completo. La ansiedad que te oprime el pecho podría ser una vieja emoción que nunca has permitido sentir. Los bloqueos que aparecen durante los momentos más importantes de tu vida podrían ser mecanismos de protección que aún funcionan con información obsoleta sobre lo que es seguro para ti. El inconsciente habla en ausencia de escucha consciente. Cuando no te detienes a escuchar lo que sucede en lo más profundo de tu psique, este busca otras formas de comunicación. El cuerpo se convierte en un altavoz de lo que la mente prefiere silenciar. Enfermedades, síntomas, malestar. Todo esto puede ser el intento de tu sistema interno de llamar tu atención sobre algo que requiere atención. Jung dijo, lo que no se hace consciente se manifiesta como destino. Esta es una de las citas más poderosas y conmovedoramente precisas sobre cómo el trauma no procesado opera en nuestras vidas. Lo que no afrontas de frente, lo que no escuchas con atención, lo que no integras conscientemente, se manifestará a través de los eventos que atraes, las situaciones que repites, los patrones que perpetúas sin entender por qué. La mente tiene sofisticados mecanismos de defensa. Puede racionalizar, minimizar, distorsionar y olvidar. Puede construir narrativas convincentes sobre por qué no fue tan grave, por qué lo superaste, por qué no vale la pena insistir en el pasado. Pero el cuerpo no miente, carece de esta capacidad de distorsión, almacena la cruda verdad y cuando no la escuchan, le sube el volumen. Por eso es tan importante desarrollar una escucha corporal refinada. Aprende a percibir dónde residen las emociones en tu cuerpo, qué tipo de sensación produce cada sentimiento y cómo reacciona tu cuerpo a diferentes estímulos y recuerdos. No es una práctica mística, es una forma de inteligencia emocional que te conecta con información valiosa sobre tu estado interior. Cuando empiezas a escuchar a tu cuerpo, descubres que es un archivo viviente de tu historia emocional.
Esa tensión en el cuello puede estar relacionada con el peso de las responsabilidades que asumiste demasiado pronto. Ese dolor de estómago puede indicar miedos que has reprimido durante años. Esos hombros tensos pueden reflejar la actitud defensiva que has tenido que mantener en entornos hostiles. La escucha profunda no se trata solo de oír, sino también de responder. Se trata de aprender que cuando tu cuerpo te habla a través de un síntoma, te pide algo específico. Puede ser descanso, movimiento, tacto o expresión. Puede ser simplemente reconocer que el dolor existe, que es válido y que tiene una historia que contar. Esto no significa que todos los síntomas físicos sean puramente emocionales. Es importante seguir cuidando la salud, pero sí significa que existe una dimensión psicosomática en la experiencia humana que no se puede ignorar. El cuerpo y la mente no son entidades separadas, sino aspectos diferentes de un sistema único e integrado al que llamamos yo. Sanar, en este contexto, implica restablecer el diálogo entre mente y cuerpo. Significa dejar de silenciar las señales corporales con medicamentos supresores y empezar a preguntar qué tienen que decir. Significa desarrollar la capacidad de estar presente en el propio cuerpo, de habitar plenamente este hogar físico que llevamos a lo largo de la vida. Cuando aprendes el lenguaje corporal, descubres que es un poderoso aliado en el proceso de sanación. No solo señala dónde están las heridas, sino que también muestra el camino hacia la recuperación. Sabe cuándo estás en un entorno seguro. Sabe cuándo una persona es confiable. Sabe cuándo una emoción necesita expresarse y cuándo contenerse. Es una brújula emocional más precisa que cualquier análisis mental. La invitación es simple pero revolucionaria. Deja de luchar contra tu cuerpo y empieza a escucharlo. Deja de silenciar tus síntomas y empieza a descifrar sus mensajes. Porque en la conversación entre mente y cuerpo, en escuchar atentamente tus sensaciones, reside una de las claves más importantes para comprender y transformar el trauma que cargas. Recibo diariamente comentarios y mensajes de personas que se identifican profundamente con nuestros contenidos, que utilizan nuestros vídeos como soporte de momentos de comprensión, reconocimiento y aceptación de aquello que muchas veces se siente tan solo. Pero hay algo importante que necesito compartir con ustedes. Hay una diferencia entre comprender y transformar, entre identificar y actuar, entre reconocer el problema y dar pasos prácticos hacia una solución. Y sé que para muchos de ustedes que nos observan, ha llegado el momento de dar el primer paso real hacia el cambio. No se trata solo de escuchar, no se trata solo de identificar, se trata de poner en práctica un proyecto concreto en su vida. Con esto en mente, pensando en quienes desean pasar de la comprensión a la acción, desarrollamos el programa Cómo transformar el dolor emocional en fortalecimiento. Es un programa con pasos prácticos, ejercicios concretos y herramientas que puedes usar de inmediato para empezar a transformar tu relación con el trauma, el dolor y las heridas que cargas. No es teoría, es práctica. No son solo ideas, son estrategias. Es el siguiente paso para quienes ya han comprendido que la sanación es posible y desean emprender ese camino activamente. El enlace está en el primer comentario fijado a continuación. Y ahora sigamos profundizando en el contenido que puede transformar tu vida. Carl Jung revolucionó la psicología al introducir el concepto de la sombra, esa parte de nosotros mismos que aprendemos a rechazar, ocultar y negar, pero que nunca deja de existir. La sombra no es el lado malo de nuestra personalidad, como muchos interpretan erróneamente. Es, de hecho, todo lo que decidimos no ser para ser aceptados, amados y aprobados. Y es precisamente en este exilio interno donde se originan muchas de nuestras heridas más profundas. Desde muy pequeño, aprendiste qué partes de ti mismo eran bienvenidas y cuáles no. Quizás tu ira era inaceptable en una familia que priorizaba la armonía. Quizás tu sensibilidad se consideraba una debilidad en un entorno que valoraba la firmeza. Quizás tu alegría era excesiva para los adultos deprimidos.
Quizás tu inteligencia amenazaba los frágiles egos que te rodeaban. Así que aprendiste a ocultar, reprimir y negar estas partes de ti mismo. El trauma a menudo reside en lo que ocultas incluso de ti mismo, no solo en lo que te hicieron, sino en lo que tuviste que hacerte para sobrevivir. El proceso de autorrechazo, de exilio interno de partes esenciales de tu naturaleza, es una forma sutil pero devastadora de trauma autoinfligido. Es como amputar partes de tu propia alma para encajar en los espacios que se te ofrecen. Estas partes rechazadas no desaparecen, sino que se vuelven autónomas. Operan en la sombra de tu personalidad, influyendo inconscientemente en tus decisiones, tus miedos, tus atracciones y repulsiones. Jung observó que lo que reprimimos en nosotros mismos, tendemos a proyectarlo en los demás. Por eso te irritan tanto ciertas características de las personas, porque son aspectos de ti mismo que no puedes aceptar. Sanar requiere revelar lo que has aprendido a ocultar. Es un proceso de arqueología interna, donde excavas capas de condicionamiento para encontrar partes auténticas de ti mismo que han quedado sepultadas por el tiempo y las circunstancias. Es como buscar tesoros perdidos en tu propia casa, sabiendo que están ahí, pero olvidados en sótanos que evitas visitar. Este trabajo no es cómodo. Hay una razón por la que exiliaste estas partes de ti. En algún momento, mostrarte por completo era demasiado peligroso. Había un alto precio que pagar por la autenticidad. Quizás fue rechazo, abandono, castigo, humillación. Así que desarrollaste personajes, máscaras sociales que se volvieron tan habituales que empezaste a confundirlas con tu verdadera identidad. Pero vivir solo a través de personajes es agotador. Es como interpretar un papel las 24 horas del día sin poder relajarse ni ser simplemente quien uno es. Es una forma sutil de autolesión, un encarcelamiento voluntario que se hace cada vez más estricto con el tiempo. Y el cuerpo, siempre honesto, señala mediante síntomas, fatiga, depresión, ansiedad, que algo esencial está siendo reprimido. Integrar la sombra no significa expresar ciegamente todo lo reprimido. Significa, primero, reconocer y aceptar estas partes como componentes legítimos de tu personalidad. Significa dejar de luchar contra aspectos fundamentales de tu identidad. Significa encontrar maneras maduras y conscientes de expresar cualidades que han sido exiliadas, pero que forman parte de tu plenitud como ser humano. Por ejemplo, si has exiliado tu ira, la integración no se trata de explotar sin control, sino de aprender a usar la energía de la ira como combustible para establecer límites saludables. Si has reprimido tu vulnerabilidad, la integración no se trata de volverte completamente indefenso, sino de aprender a elegir conscientemente los momentos y las personas con quienes puedes mostrar tu vulnerabilidad. Es cuestión de conciencia y elección, no de represión ni expresión compulsiva. Jung decía que no alcanzamos la iluminación imaginando figuras de luz, sino haciendo consciente la oscuridad. La sanación no proviene de convertirnos en una versión perfecta de nosotros mismos, sino de convertirnos en una versión completa. Y la completitud implica aceptar e integrar todos los aspectos de nuestra humanidad, aquellos que consideramos nobles y aquellos que consideramos problemáticos. La paradoja es que cuanto más aceptas tus partes oscuras, menos poder tienen sobre ti. Cuanto más te permites ser humano, defectuoso, contradictorio, complejo, más libertad tienes para tomar decisiones conscientes sobre cómo te expresas en el mundo. La sombra solo es peligrosa cuando permanece inconsciente. Al ser traída a la luz de la conciencia, se convierte en una fuente de energía creativa y autenticidad. Llega un momento en tu proceso de sanación en el que necesitas tomar una decisión fundamental, seguir luchando contra lo que sientes o empezar a aceptar lo que está presente. Y esta decisión es más revolucionaria de lo que parece. En una cultura que nos enseña a superarlo rápidamente, a seguir adelante, a no detenernos, elegir aceptar el dolor es un acto de valentía radical. Es decir, esto que siento tiene derecho a existir,
tiene algo que enseñarme, merece ser visto. El comienzo de la sanación es la suspensión de la guerra interna. Durante años, quizá décadas, has librado una batalla contra aspectos de ti mismo, contra la tristeza que insiste en aflorar, contra la ira que bulle bajo la superficie educada, contra el miedo que te susurra prohibiciones al oído. Esta guerra consume una energía inmensa. Es como mantener un músculo constantemente contraído. Con el tiempo, la fatiga se instala y algo tiene que ceder. Pero abrazar no significa rendirse pasivamente al dolor. No significa revolcarse en la herida ni identificarse completamente con ella. Abrazar es una postura activa de curiosidad compasiva hacia la propia experiencia. Es preguntarse, ¿qué necesita esta tristeza de mí? ¿Qué quiere mostrarme esta ira? ¿Qué protege este miedo? Es tratar tus emociones como mensajeras, no como enemigas. No intentes resolver las cosas de inmediato, sino más bien mantén la presencia. Nuestra mente condicionada busca soluciones rápidas, quiere transformar el dolor en aprendizaje útil, quiere extraer algún significado positivo de la experiencia incluso antes de permitirnos sentirla plenamente. Pero hay algo profundamente sanador en simplemente estar presente con lo que es, sin una agenda de transformación, sin prisas por el crecimiento espiritual. Es como sentarse junto a un niño que llora. No tienes que detener su llanto inmediatamente. No tienes que explicarle por qué no debería estar triste. A veces, la mayor sanación proviene simplemente de la presencia de alguien que presencia el dolor sin intentar solucionarlo. Y tú puedes hacerlo. No se trata de comprender, se trata de soportar con amor. Esta frase resume uno de los descubrimientos más importantes sobre el proceso de sanación. No todo necesita tener sentido para ser válido. No todo dolor necesita estar justificado para merecer aceptación. No todos los sentimientos necesitan ser productivos para tener derecho a existir. Hay una inteligencia en el corazón que no pasa por el tamiz de la razón, pero es profundamente verdadera. Soportar con amor significa desarrollar una relación maternal o paternal contigo mismo. Significa convertirte en el adulto comprensivo del que quizás te faltó en tu infancia. Significa mirar tus heridas con los ojos de alguien que reconoce que hubo sufrimiento real, que algo importante se perdió o fue violado, que el dolor que sientes es una respuesta legítima a experiencias legítimas. La aceptación también significa dejar de juzgarte por sentir lo que sientes. ¿Cuántas veces te has dicho, ya debería haberlo superado, no debería ser tan sensible, pasó hace tanto tiempo? Este autojuicio añade una capa adicional de sufrimiento al sufrimiento original. Es como tener una herida física, y además del dolor de la herida, criticarte por sentirla. Juzgarse no acelera la sanación, la complica. Hay una diferencia sutil, pero fundamental, entre regodearse y abrazar. Regodearse es cuando te identificas completamente con el dolor, cuando se convierte en tu identidad, cuando te pierdes en él. Abrazar es cuando creas un espacio interior lo suficientemente grande como para que el dolor exista sin consumirte por completo. Es como ser un vasto cielo donde las nubes oscuras pueden pasar sin destruir la inmensidad. Este proceso requiere paciencia, una cualidad que nuestra cultura de resultados rápidos ha vuelto casi antinatural. La sanación emocional no sigue un cronograma. Tiene sus propios ritmos, sus propias estaciones. Hay momentos de expansión y momentos de contracción. Hay días en los que sientes que has avanzado mucho y días en los que pareces haber retrocedido. Todo es parte del proceso. Abrazar también implica permitir que diferentes partes de ti coexistan simultáneamente. Puedes estar triste por una pérdida y, sin embargo, agradecer los buenos recuerdos. Puedes estar enojado con alguien y aún así amarlo profundamente. Puedes tener miedo del futuro y al mismo tiempo entusiasmarte con las posibilidades. La complejidad emocional no es una contradicción, es prueba de tu humanidad rica y multifacética. Cuando dejas de luchar contra lo que sientes,
Descubres que los sentimientos tienen inteligencia propia. Surgen cuando hay algo importante que procesar. Persisten cuando algo no se ha comprendido o integrado del todo. Se transforman de forma natural cuando encuentran la acogida que necesitan. Es como dejar fluir un río en lugar de intentar represarlo. Encuentra su propio camino hacia el mar. Si hay un descuido importante en nuestra cultura, es este. El cuerpo no es solo un vehículo para transportar la mente. Es un sanador natural, un sofisticado sistema de inteligencia emocional que opera las 24 horas del día, procesando, integrando y buscando el equilibrio en todo lo que experimentamos. El cuerpo es el primer terapeuta, médico y sanador de cada uno de nosotros. Y aprender a trabajar con él, en lugar de contra él, es una de las claves más poderosas para la transformación del trauma. La importancia de la escucha somática va mucho más allá de simplemente sentir tu cuerpo. Se trata de comprender que el trauma se aloja en lugares específicos de tu sistema físico y que cada región alberga recuerdos, emociones y patrones específicos. Esa tensión crónica entre los omóplatos puede cargar con el peso de las responsabilidades que asumiste demasiado pronto. Esa opresión en la garganta puede contener todas las palabras que te has tragado durante años. Ese nudo en el estómago puede albergar el miedo que has aprendido a llevar como compañero constante. Donde se almacena el trauma en el cuerpo es también donde puede ocurrir la sanación. No es casualidad que las técnicas de trabajo corporal como el masaje terapéutico, el yoga orientado al trauma, la terapia de movimiento de danza y otros enfoques somáticos sean tan eficaces para tratar las heridas emocionales. Acceden directamente al lugar donde se almacenan los recuerdos, permitiendo que se procesen no solo mentalmente, sino también físicamente. Respiración, tacto, movimiento. Son vías directas de liberación emocional que no necesitan ser filtradas por la mente racional. Al respirar profundamente en un lugar de dolor acumulado, le ofreces oxígeno, espacio y movimiento a algo que ha estado contraído y estancado. Al permitirte ser tocado terapéutica y conscientemente, reentrenas tu sistema nervioso para la seguridad y la conexión. El movimiento consciente es una forma de oración corporal. Cuando bailas, caminas en la naturaleza, practicas yoga o cualquier forma de movimiento que te conecte con tu cuerpo, literalmente estás moviendo energía emocional estancada. El trauma crea rigidez, contracción e inmovilidad. El movimiento consciente crea fluidez, expansión y libertad. Es como descongelar algo que ha estado congelado durante mucho tiempo. No pienses en sanar, vívelo en tu cuerpo. Los enfoques puramente cognitivos para el tratamiento del trauma tienen una limitación. Puedes comprender perfectamente el origen de tu herida, comprender los patrones que se repiten e incluso saber exactamente qué necesitas hacer de forma diferente. Pero si la transformación no se transmite a través del cuerpo, si no se experimenta somáticamente, se queda en mero conocimiento teórico. El cuerpo tiene su propia sabiduría sobre qué necesita sanación y cómo. A veces pide movimiento, a veces pide quietud, a veces pide contacto, a veces pide espacio, a veces pide expresión vocal, gritando, llorando, suspirando, a veces pide silencio. Aprender a decodificar estas peticiones es desarrollar una relación consciente con tu propio proceso de sanación. Hay algo profundamente liberador en descubrir que no solo necesitas pensar en positivo o superar mentalmente tus heridas. Tu cuerpo trabaja activamente para ti, procesando, integrando y buscando la homeostasis. Cuando te alineas con esta inteligencia natural, en lugar de luchar contra ella, la sanación se convierte en un proceso más orgánico y sostenible. Técnicas sencillas como poner la mano sobre el corazón cuando estás ansioso, respirar profundamente con el abdomen cuando tienes miedo, hacer movimientos suaves cuando estás tenso. Todas estas son formas de comunicarse directamente con tu sistema nervioso. Son formas de indicar seguridad cuando está en alerta y de ofrecer consuelo cuando está en crisis. El tacto consciente,
ya sea autotoque o toque terapéutico, es un lenguaje sanador primario que precede a las palabras. Un abrazo sincero puede liberar tensiones que el análisis interminable no ha logrado disolver. Una mano colocada suavemente sobre un punto doloroso puede ofrecer la presencia que una mente herida necesita desesperadamente. La invitación aquí es a una relación más íntima y respetuosa con tu propio cuerpo. A verlo no como algo que te traiciona con síntomas y molestias, sino como algo que constantemente intenta comunicar información valiosa sobre tu estado interior. A tratarlo no como una carga, sino como un compañero inteligente en tu proceso de sanación y crecimiento. Existe una prisión sutil y poderosa que quizá ni siquiera te des cuenta de que habitas. La prisión de las palabras que usas para contar tu propia historia. La forma en que narras tu vida, las palabras que eliges para describir tus experiencias, el tono que usas al hablar de ti mismo, todo esto no solo refleja tu realidad, sino que la construye activamente. Y a menudo, sin darte cuenta, te has convertido en prisionero de una narrativa creada con dolor y que ahora perpetúa ese mismo dolor. La forma en que cuentas tu historia te mantiene atrapado en ella. Piensa en las frases que repites sobre ti mismo. Siempre he sido así. Todo en mi familia es difícil. No puedo confiar en la gente. Nunca tengo éxito en las relaciones. Estas no son solo descripciones neutrales de la realidad, son decretos que emites sobre tus posibilidades futuras. Son limitaciones autoimpuestas, disfrazadas de hechos objetivos. Cuando dices, soy una persona traumatizada, te defines principalmente por la herida. Cuando dices, vengo de una familia disfuncional, te identificas con el patrón problemático. Cuando repites, siempre atraigo a quienes me lastiman, te posicionas como una víctima perpetua de las circunstancias. No digo que estas experiencias no fueran reales, señalo que la forma en que las narras puede estar atrapándote en el pasado. El lenguaje moldea el dolor y también la libertad. Cada palabra transmite una vibración, una energía, una dirección. Cuando describes una experiencia difícil como algo que me destruyó, estás invirtiendo energía en la destrucción. Cuando la describes como algo que me transformó, estás invirtiendo energía en la transformación. La experiencia en sí puede haber sido exactamente la misma, pero la narrativa que construyes a su alrededor determina tu poder sobre tu presente y tu futuro. Nombrar lo que te dolió con sinceridad es el primer paso para replantear el problema. Esto no significa minimizar ni idealizar el dolor. Significa encontrar palabras que honren el sufrimiento real ocurrido, pero que no te definan permanentemente por él. En lugar de soy una persona abandonada, tal vez he experimentado el abandono que me enseñó a valorar la presencia. En lugar de soy incapaz de confiar, tal vez estoy aprendiendo a calibrar mi confianza de forma más consciente. Hay una diferencia fundamental entre pasar por algo y ser algo. Cuando dices, estoy pasando por un momento difícil, implica temporalidad, movimiento y proceso. Cuando dices, soy una persona con problemas, implica una identidad fija, permanencia y definición. Uno abre al cambio, el otro consolida la limitación. Es una sutil diferencia de lenguaje que produce enormes diferencias en la experiencia. El trabajo de reescribir una narrativa no consiste en negar lo sucedido ni fingir que fue menos grave de lo que fue. Se trata de encontrar maneras de contar tu historia que reconozcan el sufrimiento real, pero que no te atrapen en él. Se trata de descubrir que puedes ser simultáneamente alguien que ha sido herido y alguien que está sanando. Puedes honrar tus cicatrices sin definirte exclusivamente por ellas. Algunas personas se resisten a este trabajo porque sienten que traicionan su propio dolor, como si reconocer las posibilidades de transformación minimizara su sufrimiento. Pero es justo lo contrario. Honrar verdaderamente tu sufrimiento significa no dejar que sea el único factor que defina tu identidad. Es permitir que el dolor que has sentido se convierta en el combustible para una vida más consciente, compasiva y auténtica. Puedes empezar por prestar atención a las historias que te cuentas, tanto a los demás
como en tu diálogo interno. ¿Qué palabras usas? ¿Qué tono adoptas? ¿Qué papel te asignas en las narrativas que construyes? ¿Siempre eres víctima de las circunstancias o reconoces momentos en los que fuiste protagonista de tu propia vida? La práctica de reescribir puede ser literal. Escribir tu historia desde diferentes perspectivas, experimentar narrando los mismos eventos con diferentes palabras, diferentes énfasis y diferentes enfoques. No para mentir sobre lo sucedido, sino para descubrir que hay más de una forma verdadera de narrar cualquier experiencia. Y algunas de estas formas te empoderan, mientras que otras te limitan. Recuerda, no eres solo el personaje de tu historia, también eres el narrador. Y como narrador, tienes opciones sobre cómo contarla, qué aspectos enfatizar, qué significados extraer, qué dirección señalar. Tu historia no tiene por qué ser una prisión. Puede ser un camino hacia la libertad, pero eso depende de cómo decidas contarla. Uno de los descubrimientos más impactantes sobre el trauma es comprender que rara vez ocurre en el vacío. Casi siempre ocurre en una relación. De igual manera, la sanación rara vez ocurre en aislamiento. Necesita al otro. Necesita el reflejo de las relaciones para estar completa. Porque fue en la herida relacional donde se originaron muchos de nuestros problemas, y es también en la sanación relacional donde pueden encontrar solución. Las relaciones disfuncionales perpetúan el trauma de maneras muy sutiles. No solo las relaciones obviamente abusivas, sino también aquellas que operan sobre dinámicas inconscientes de codependencia, la repetición de patrones familiares tóxicos y la confirmación de nuestras creencias más limitantes sobre nosotros mismos. Cuando tienes una relación con alguien que te trata igual que a ti de niño, aunque sea familiar y cómodo, mantienes vivas las heridas originales. Es como si tu psique buscara constantemente situaciones que confirmen tus creencias más profundas sobre ti mismo y el mundo. Si en el fondo crees que no eres digno de ser amado, te sentirás atraído por personas emocionalmente inaccesibles. Si crees que no puedes confiar en nadie, te relacionarás con personas que confirman esa desconfianza. No es masoquismo consciente, sino un mecanismo inconsciente que intenta resolver en el presente lo que no se resolvió en el pasado. Pero los vínculos seguros y conscientes también pueden sanar. Cuando experimentas ser visto, aceptado y amado incondicionalmente, quizás por primera vez en tu vida, algo fundamental se reorganiza dentro de ti. Es como si una parte de ti, que estaba congelada en el tiempo, finalmente pudiera descongelarse y crecer. Una parte que no creía posible ser amado por quien realmente eres, que no confiaba en que alguien pudiera quedarse cuando conocía tu lado más vulnerable. El amor verdadero no corrige, sino que facilita. Esta es una distinción crucial. Mucha gente confunde el amor con intentar arreglar a la otra persona, cambiarla, salvarla de sus propios patrones y heridas. Pero este tipo de amor es en realidad una forma sutil de violencia, porque niega el derecho de la persona a ser quien es en el momento presente. El amor que sana es el que ofrece una presencia incondicional, que observa sin juzgar, que acoge sin intentar cambiar. En las relaciones conscientes, aprendes que es posible ser visto en tus heridas y aún así ser amado, que es posible expresar ira sin ser rechazado, que es posible mostrar vulnerabilidad sin ser usado en tu contra, que es posible establecer límites sin perder el amor. Estas experiencias reescriben lentamente las creencias que el trauma ha inscrito sobre lo que es posible en las relaciones. Pero aquí está la paradoja. Para atraer relaciones sanadoras, primero debes desarrollar una relación sana contigo mismo. No puedes dar lo que no tienes, ni reconocer en los demás lo que no has desarrollado en ti. Si no has aprendido a ser compasivo contigo mismo, te costará mucho mantener la compasión de los demás a largo plazo. Si no estableces límites internos, atraerás a personas que no respetan los límites externos. La otra persona actúa como un espejo no solo de tus heridas, sino también de tus posibilidades de sanación. Cuando estás en un proceso consciente de crecimiento, te alejas naturalmente de las relaciones que perpetúan viejos patrones
y te acercas a relaciones que apoyan tu evolución. No es un cambio drástico ni repentino, sino un reposicionamiento gradual hacia conexiones más sanas y auténticas. Esto no significa que solo saldrás con personas perfectas o completamente sanas. Significa que buscarás relaciones donde haya una conciencia mutua de tus propios estándares, donde haya voluntad de crecer y donde los conflictos se puedan resolver con honestidad y respeto. Relaciones donde tanto tú como tu pareja asuman la responsabilidad de sus propios detonantes en lugar de simplemente culpar a tu pareja. Las relaciones sanadoras son laboratorios de crecimiento. En ellas puedes practicar nuevas formas de comunicarte, establecer límites, expresar necesidades y gestionar conflictos. Puedes experimentar con ser más auténtico, más vulnerable y más presente. Y cuando esto se corresponde con seguridad y aceptación, algo sana no solo en la relación, sino también en ti. La invitación es a tomar conciencia de los patrones relacionales que perpetúas. ¿Qué tipo de personas atraes? ¿Qué tipo de dinámicas se repiten en tus relaciones? ¿Qué roles sueles asumir? Y lo más importante, ¿estas dinámicas fomentan tu crecimiento o te mantienen anclado en viejas versiones de ti mismo? Porque en las relaciones conscientes, tanto tú como la otra persona pueden convertirse en instrumentos de sanación mutua. Existe una sabiduría ancestral que nuestra cultura moderna ha perdido casi por completo: la comprensión de que la sanación debe ritualizarse para ser real y duradera. No basta con comprender intelectualmente qué necesita sanar. Es necesario crear momentos sagrados, prácticas intencionales y gestos simbólicos que marquen el proceso de transformación. Ritualizar la sanación es darle al inconsciente el lenguaje que mejor entiende, el lenguaje de los símbolos. La importancia de crear momentos de conexión con el dolor sin ahogarse en él es un arte delicado que requiere práctica y conciencia. Es como aprender a tocar una herida con la delicadeza suficiente para limpiarla y sanarla, sin causar más daño en el proceso. Estos momentos ritualizados crean un espacio seguro donde puedes encontrar tus heridas de forma controlada y consciente, en lugar de dejarte abrumar por ellas inesperadamente. Escribir cartas a quienes te han hecho daño, cartas que quizá nunca llegues a enviar, es una forma poderosa de expresar las emociones que has estado atrapada en tu interior. No se trata de culpar ni vengarte, sino de expresar tu verdad, reconocer tu dolor y honrar tu experiencia. Una vez escrita, la carta puede quemarse, enterrarse o simplemente guardarse. El acto de escribirla ya produce un importante movimiento interno. Hacer pausas intencionales a lo largo del día, momentos para detenerte, respirar profundamente y preguntarte: ¿cómo me siento ahora mismo? ¿Qué necesito ahora mismo? Es una forma de crear microrrituales de conexión contigo mismo. Son pequeñas prácticas que interrumpen el piloto automático y te reconectan con tu experiencia presente, permitiéndote responder a la vida de forma más consciente en lugar de simplemente reaccionar según viejos patrones. Los baños ritualizados, donde se usa el agua como símbolo de purificación y renovación, pueden ser momentos poderosos de liberación energética. No es superstición, sino el uso de elementos naturales para indicar a tu inconsciente que se está produciendo un proceso de limpieza y transformación. En todas las culturas, el agua tiene un significado simbólico de purificación, renacimiento y fluidez. Usar este simbolismo conscientemente puede potenciar el trabajo interior que estás realizando. Encender velas durante los momentos de reflexión crea una atmósfera de santidad que le indica a tu psique que algo importante está sucediendo. La luz de la vela representa la conciencia que estás llevando a los rincones oscuros de tu interior. Es una forma sencilla pero poderosa de marcar el tiempo dedicado a tu proceso de sanación, diferenciándolo del tiempo cotidiano. Usar símbolos, objetos que representan aspectos de tu proceso de sanación, puede ser profundamente transformador. Podría ser una piedra que encontraste el día que tomaste una decisión importante, una foto,
que representa en quién te estás convirtiendo, un dibujo que expresa una emoción indescriptible. Estos símbolos actúan como anclas físicas para las transformaciones internas. El inconsciente adora los símbolos porque hablan el lenguaje que mejor entiende, el de las imágenes, las sensaciones y las asociaciones. Al crear prácticas simbólicas conscientes, te comunicas directamente con las capas más profundas de tu psique, aquellas a las que no se puede acceder únicamente mediante el análisis racional. Es como aprender a hablar el idioma nativo de tu propia alma. Crear ritos de paso para momentos importantes de tu proceso de sanación. El día que decidiste buscar ayuda, el momento en que perdonaste a alguien importante, la ocasión en que te liberaste de un viejo patrón, ayuda a marcar simbólicamente estas transformaciones. Sin estos hitos, los cambios internos pueden pasar desapercibidos y no integrarse plenamente en tu identidad. Estos rituales no necesitan ser elaborados ni esotéricos. Pueden ser tan sencillos como guardar un momento de silencio para honrar un viejo dolor, plantar una semilla en el jardín para simbolizar un nuevo crecimiento, o dar un paseo consciente por la naturaleza cuando sientas la necesidad de claridad. El poder no reside en la complejidad del ritual, sino en la intención y la conciencia con la que se realiza. La regularidad de estas prácticas es más importante que su duración o intensidad. 5 minutos diarios de autoconexión consciente son más transformadores que 1 hora semanal de análisis profundo. Es la constancia de la atención amorosa lo que genera un cambio sostenible, no la intensidad esporádica de la intervención. Te invitamos a descubrir qué rituales son adecuados para tu proceso particular, qué prácticas te conectan con un sentido de sacralidad, qué símbolos te hablan al alma, qué momentos del día podrían convertirse en oportunidades para el autodescubrimiento. Porque al ritualizar tu sanación, honras la importancia de este proceso y creas las condiciones para que se produzcan transformaciones profundas. Si has llegado hasta aquí, me doy cuenta de que hay una sincronía entre lo que compartimos y el momento de tu vida que estás viviendo. Y esto no es casualidad, es señal de que tu alma está lista para un cambio más profundo. Constantemente recibo comentarios y mensajes de personas que se identifican profundamente con nuestro contenido y que usan nuestros videos como trampolín hacia momentos de comprensión y transformación. Pero hay algo que necesito compartir con quienes han llegado a este punto. Hay una diferencia fundamental entre reconocer el camino y realmente recorrerlo, entre identificarse con estrategias de sanación e implementarlas en su vida diaria. Y sé que para muchos de ustedes aquí ha llegado el momento de dar el primer paso concreto hacia el cambio. No se trata solo de escuchar, no se trata solo de comprender, se trata de poner en marcha un verdadero proyecto de transformación. Con esto en mente, para ti que deseas pasar de la identificación a la acción efectiva, desarrollamos el programa Cómo transformar el dolor emocional en fortalecimiento. Es un programa estructurado con pasos prácticos, ejercicios específicos y herramientas que puedes usar de inmediato para comenzar a transformar de forma concreta tu relación con el trauma y las heridas que cargas. El enlace está en el primer comentario fijado a continuación. Y ahora, sigamos profundizando en el contenido que realmente puede transformar tu vida, llegando a la estrategia que Jung consideraba una de las más poderosas para integrar heridas profundas. Carl Jung nos presentó uno de los conceptos más transformadores para comprender la relación entre la herida y la sanación: el arquetipo del sanador herido. Se trata de la idea de que quienes poseen la mayor capacidad de sanación son precisamente quienes han experimentado la herida, no a pesar del dolor que uno lleva, sino a través de él. La herida no es un obstáculo para convertirse en sanador, es la cualificación en sí misma, la iniciación necesaria, la puerta de entrada a una sabiduría que solo se puede alcanzar mediante la experiencia directa del sufrimiento. Jung habló del arquetipo del sanador, que se transforma por su propia herida, inspirado en el mito griego de Quirón, el centauro herido, que se convirtió en el más sabio de los sanadores
precisamente porque llevaba una herida incurable. La historia nos enseña que no es la ausencia de dolor lo que nos capacita para ayudar a los demás, sino la capacidad de transformar nuestro dolor personal en sabiduría compasiva, una presencia sanadora y una profunda comprensión de la condición humana. Cuando atraviesas una experiencia traumática y logras integrarla conscientemente, desarrollas una sensibilidad especial para reconocer y abrazar el dolor ajeno. Te vuelves capaz de acompañar a alguien que sufre sin intentar curarlo de inmediato, porque conoces íntimamente el territorio del dolor. Sabes que a veces la mayor sanación proviene simplemente de que alguien esté presente contigo en el sufrimiento sin intentar cambiarlo ni minimizarlo. El trauma puede ser la iniciación a una versión más completa de ti mismo, no una versión perfecta ni sin cicatrices, sino una versión más profunda, más compasiva y más real. Cuando atraviesas conscientemente un proceso de dolor y transformación, desarrollas cualidades imposibles de adquirir de otras maneras: humildad genuina, compasión visceral, sabiduría encarnada y presencia auténtica. Hay una gran diferencia entre alguien que ha leído sobre el sufrimiento y alguien que lo ha vivido, entre alguien que ha estudiado teorías del trauma y alguien que ha asimilado sus propias heridas. Alguien que ha transitado por el fuego de la transformación personal posee una presencia que es inmediatamente reconocible para quienes sufren. Es como una frecuencia que solo puede ser sintonizada por alguien que ha estado en ese canal. El sufrimiento solo cobra sentido cuando se convierte en un puente. Esta es una de las reflexiones más liberadoras sobre el trauma. No tiene por qué ser un callejón sin salida, una marca permanente de victimización, un peso que cargas para siempre. Puede convertirse en un puente hacia una mayor compasión, hacia una mayor sabiduría, hacia una mayor capacidad de estar presente con la vida en toda su complejidad. Pero esta transformación no es automática. El sufrimiento por sí solo no produce sabiduría. Puede generar amargura, resentimiento y cierre. La diferencia radica en la decisión consciente de usar el dolor como material para construir algo mayor. Es decidir que tu herida no será en vano, que servirá no solo para tu propio crecimiento, sino también para tu capacidad de ser útil en el mundo. Cuando encarnas el arquetipo del sanador herido, dejas de avergonzarte de tus cicatrices y empiezas a verlas como credenciales. Dejas de ocultar tus vulnerabilidades y comprendes que son tu mayor fuente de fortaleza. Dejas de intentar ser perfecto para merecer amor y empiezas a ofrecer tu humanidad imperfecta como un regalo al mundo. Esto no significa idealizar el sufrimiento ni buscar activamente el dolor. Significa reconocer que, dado que el dolor es una parte inevitable de la condición humana, puedes elegir qué hacer con él. Puedes dejar que te endurezca o que te ablande. Puedes usarlo para aislarte o para conectar. Puedes permitir que te disminuya o que te expanda. El sanador herido también entiende que la sanación no es un destino final, sino un proceso continuo. No se trata de alcanzar un punto en el que estés completamente curado, sino de desarrollar una relación consciente y compasiva con tus heridas. Se trata de aprender a bailar con el dolor a medida que surge, en lugar de intentar eliminarlo por completo de tu experiencia. Hay algo profundamente hermoso en una persona que ha transformado su herida en una fuente de sanación para otros. Lleva una luz especial, una profundidad que solo puede surgir de un viaje a través de la oscuridad. No es una luz artificial ni forzada, sino una luz forjada en el fuego de la experiencia real. Y esta luz tiene el poder de encender otras luces, de mostrar a otros, también en la oscuridad, que hay un camino posible. La invitación es para que reflexiones. ¿Cómo puede tu dolor convertirse en tu mayor contribución? ¿Cómo pueden tus heridas transformarse en fuentes de sanación? ¿Cómo puede tu camino a través del sufrimiento convertirse en un mapa para otros que recorren caminos similares? Porque cuando abrazas el arquetipo del sanador herido, tu vida adquiere un mayor propósito, no a pesar de lo que has vivido, sino a través de lo que has vivido. Hemos llegado al final de este viaje, pero en realidad
hemos llegado al comienzo de algo mucho más grande, porque todo lo que compartimos aquí no son solo conceptos para comprender, sino invitaciones para vivir, experimentar e integrar en la esencia de tu vida diaria. La sanación no es un evento único, sino un proceso continuo de retorno a la plenitud, de reconectar con partes de ti mismo que se perdieron en el camino. Refuerzo una verdad fundamental. Sanar no se trata de borrar lo sucedido, sino de transformar lo que queda. No se trata de fingir que el dolor nunca existió, sino de aprender a vivir con él cuando aparece. No se trata de volverse invulnerable, sino de desarrollar una vulnerabilidad consciente y valiente. Sanar consiste en integrar todas las partes de tu historia, incluidas las más dolorosas, en una narrativa más amplia de crecimiento y transformación. Es posible vivir con sinceridad, incluso después del dolor. Este es uno de los descubrimientos más liberadores que puedes hacer, que tus heridas no te impiden una vida plena y auténtica. De hecho, al integrarlas conscientemente, pueden convertirse en fuentes de profundidad, compasión y sabiduría. Puedes llevar tus cicatrices como insignias de honor, como testimonio de tu capacidad de sobrevivir y transformarte. Cada una de las estrategias que exploramos, desde comprender el trauma como adaptación hasta adoptar el arquetipo del sanador herido, son herramientas que puedes usar no solo una vez, sino repetidamente a lo largo de tu vida. Porque la sanación no es lineal, no es definitiva, no es un proyecto que se completa y se olvida. Es un arte que se desarrolla, una sensibilidad que se cultiva, una forma de conectar contigo mismo y con la vida. Escuchar profundamente a tu cuerpo, aceptar las emociones difíciles, reescribir las narrativas limitantes, cultivar relaciones conscientes, ritualizar el proceso de sanación. Todas estas son prácticas que se perfeccionan con el tiempo, se vuelven más naturales con la repetición y más efectivas con la constancia. Son semillas que plantas hoy y que seguirán floreciendo a lo largo de tu vida. Tú, que has llegado hasta aquí, llevas en tu interior todo lo necesario para este viaje. Llevas la sabiduría ancestral de generaciones que sobrevivieron y se transformaron antes que tú. Llevas la inteligencia natural de tu propio cuerpo, que sabe sanar cuando se le dan las condiciones adecuadas. Llevas la capacidad innata de tu psique para integrar experiencias y extraerles significado. No eres un sistema roto que necesite reparación. Eres un sistema inteligente que aprende a funcionar de forma más consciente y amorosa. Pero lo más importante es que no estás solo en este viaje. Cada persona que atraviesa un proceso de sanación consciente se convierte en parte de una red invisible de apoyo mutuo. Tus transformaciones personales contribuyen a la sanación colectiva. Cuando te liberas de viejos patrones, ayudas a otros a liberarse también. Cuando aprendes a amar tus propias heridas, le enseñas al mundo la posibilidad de la transformación. La pregunta que les dejo para que reflexionen es esta. ¿Cuál de estas estrategias les resonó más? ¿Cuál les resonó más profundamente? ¿Cuál creen que deberían probar primero en su propio camino? Porque la sanación es un proceso profundamente personal. Lo que funciona para una persona puede no funcionar para otra. Ustedes son los máximos expertos en su propia experiencia. Los invito a compartir sus reflexiones sobre todo lo que hemos explorado aquí en los comentarios. ¿Qué idea les llamó más la atención? ¿Qué patrón reconocieron en ustedes mismos? ¿Qué estrategia planean probar primero? Sus comentarios no solo les ayudan a procesar lo aprendido, sino que también pueden inspirar a otros que estén pasando por experiencias similares. Si este contenido te conmovió de alguna manera, si reconociste aspectos de tu propia experiencia en lo que compartimos, por favor, dale a me gusta al video. No es solo un gesto de apoyo a nuestro trabajo, sino una forma de mostrar a los demás que este tipo de contenido es valioso, necesario y transformador. Es una forma de ayudar a más personas a encontrar estas herramientas cuando las necesitan. Suscríbete al canal para mantenerte al día con nuevo contenido sobre autoconocimiento y sanación emocional. Nuestra misión
es crear un espacio de encuentro para personas comprometidas con su crecimiento interior, que no solo buscan sobrevivir, sino vivir plenamente, que no solo desean funcionar, sino florecer. Cada suscriptor que se une a nosotros fortalece esta comunidad de transformación mutua. Activa la campana de notificaciones para no perderte ningún contenido nuevo, porque exploramos constantemente diferentes aspectos del viaje de autodescubrimiento. Cada video es una oportunidad para profundizar en tu autoconocimiento, descubrir nuevas herramientas de sanación y sentirte menos solo en este viaje que todos emprendemos. Gracias por estar aquí hasta el final. Esto ya es señal de que tu alma está lista para algo nuevo, que hay en ti un anhelo genuino de transformación, de sanación, de una vida más auténtica y plena. Esta disposición a escuchar hasta el final, a dejarte conmover por estas reflexiones, a considerar seriamente la posibilidad de cambiar, todo esto indica que estás en el momento adecuado para dar los siguientes pasos en tu camino hacia la sanación. Recuerda, no tienes que esperar a sanar por completo para empezar a vivir plenamente. No necesitas tener todas las respuestas para dar los primeros pasos. No tienes que ser perfecto para merecer amor y transformación. Puedes empezar exactamente donde estás, con lo que tienes, siendo exactamente quien eres en este momento. La sanación ocurre en el camino, no en el destino. Hasta la próxima, que camines con suavidad hacia ti mismo, que trates tus heridas con la compasión que mereces y que descubras en tu propio camino de sanación una fuente inagotable de sabiduría y amor. La transformación es posible, la sanación es posible, y tú, tal como eres ahora, eres digno de ella.